Ujú. Ya. Buenas noches, buenas tardes, hermano. En esta tarde el Señor nos invita a escuchar su palabra, que entre en nuestro corazón, que sepamos que Él es misericordioso, que a pesar de los pecadores que somos, Él siempre nos va a perdonar. Pero nos dice, te perdono y no peque más. Escuchemos. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el que nos llama a la conversión, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento grandioso en el que celebramos nuestra Pascua, la Pascua del Señor semanal. Oramos por toda la humanidad para que nos transformemos al amor y la compasión de Dios, por la paz en el mundo, en particular la situación ruso-ucraniana. Oramos por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, por el sínodo sobre la sinodalidad. Oramos por las personas que no tienen empleo, por la salud de Angélica Cuevas, Leida Mercedes Contreras, presbítero Aristides Rodríguez y familia, por Rodolfo Jiménez, por los hermanos difuntos Emma Wood de Quintero, 2 años de fallecida, Benigna Ortiz, Edith Elsa Chacón, 11 meses, Carlos Javier de León, María Paula Montero, 16 años, Elma Isaura Santamaría. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que muchas veces hemos fallado precisamente porque no acogemos el don amoroso de Dios, no le creemos su amor, pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a elegir y volver a empezar desde Cristo en una vida nueva de paz y alegría. Tú que no has sido enviado a condenarnos, sino a salvarnos,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Compartimos el pan de la palabra. Jesucristo es el único quien podemos confiar en medio de nuestras tribulaciones y situaciones. Así, con amor, confiemos en Él. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carro y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo han notado? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me ha formado proclamará mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar vienen cantando con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Jesucristo viene en nuestro auxilio para librarnos de nuestras angustias y pecados. Con fe, sigamos en su camino de salvación. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a la causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien del Supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor ha renunciado a todo, y a todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de la resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que ya sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Por eso, sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo de Cuaresma podemos ya experimentar la cercanía de la Pascua, precisamente porque la Cuaresma tiene su sentido en la Pascua. Nos preparamos durante 40 días para pasar de la muerte a la vida, para resucitar. Y pasar de la muerte a la vida es pasar del desamor al amor. Y esto es bíblico. Primera de Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Y como bien saben, ningún homicida puede heredar el reino de Dios. Por eso el camino que Dios nos ofrece es para llevarnos a la vida. Y no cualquier vida, la vida de su amado Hijo. La misma vida de Jesús, de la paz, de la alegría, del amor. Por eso ya en las lecturas de hoy, el profeta Isaías, capítulo 43, 16 al 21, va a decir que el Señor dice que Él es el que ha hecho maravillas con su pueblo. Desde la creación
la liberación, la sustentación. Y por eso, porque Él es el Señor de la historia, el Señor de las maravillas, dice, no recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Sin embargo, la mayoría de las personas viven del pasado, piensan en lo antiguo. Están siempre señalando al esposo, a la esposa, a los padres, a los jefes, a los vecinos, de lo que me hicieron, de lo que me hizo. Siempre en el pasado. Las personas que viven en el pasado siempre cosechan amargura en sus vidas. Las personas que viven en el pasado siempre están en el miedo, y del miedo todo lo demás. Las personas que están viviendo el pasado y piensan en lo antiguo terminan dando frutos de la carne, frutos del ego. Por eso la llamada que hace Isaías se verá resuelta y realizada en Jesús. Dice, yo llevaré ríos por el desierto, llevaré vida, el agua significa vida, y traeré algo nuevo. ¿No lo están viendo? Y precisamente el texto del Evangelio de San Juan, este capítulo 8 del 1 al 11, nos presenta la nueva forma de ver a Dios y la nueva forma de ver al hombre. Porque precisamente Jesús es el que ha dicho que el que lo ve a Él, ve al Padre. Quien me ve a mí, ha visto al Padre. Quien ve mis acciones, quien oye mis palabras, ha visto al Padre y ha oído al Padre. Y aquí entramos en el primer dilema existencial, porque regularmente no le creemos a la palabra de Jesús. No le creemos, porque vivimos en una época de cristianos, pero cuyas leyes más responden a visiones antiguas, tanto de épocas judías como de épocas medievales. Y esas formas de vivir no nos llevan al sueño de Jesús y a la invitación de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto es lo más importante, porque amar a Dios con el corazón y el alma y amar al prójimo como a sí mismo es cumplir la ley entera. Tampoco le creemos eso a Jesús. No le creemos, porque vivimos otras cosas y estamos preocupados por otras cosas. Y fíjense, dice el texto de San Juan, donde se va a revelar lo nuevo, lo que San Juan Pablo II decía: en Jesús encontramos el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Es decir, mirando a Jesús encontramos al Dios que está en la humanidad, en todos y en todas, incluso en el más insignificante, como dice Mateo 25. Pero también mirando a Jesús podemos ver en cada persona a Dios mismo. Dios está en cada persona, porque cada persona vive en Dios. Esto es nuevo, es una manera nueva de comprender. Además de esto, dice el texto que Jesús se retiró al monte de los olivos. No dice a qué, pero sabemos a qué. Se retiró a orar. Y Jesús no iba a orar al monte de los olivos para pedirle que curara a su abuelita o que no. Porque Jesús ya había dicho que el Padre sabe todo lo que necesitamos. Todo. Y por eso lo nuevo que Jesús va a enseñar en este primer punto es sobre la oración. Orar no es lo que hemos creído.
Por eso hay que dejar lo antiguo. Orar no es formar una pedigüeñería con Dios y creer incluso lo que Jesús mismo advirtió, que entre más le oramos o más tiempo, más lo vamos a convencer. Y dice Jesús, no, eso lo hacen los paganos, porque no conocen la palabra. ¿Ven? Ustedes no necesitan orar así, porque creen que por muchas palabras van a lograr convencer a Dios. No, no funciona así. Pero nosotros, repito, no le creemos a Jesús. Queremos seguir creyendo lo antiguo. Orar significa abrirse a Dios, abrirse al amor que es Dios, para, inundados del amor, llevar el amor de Dios a los otros, la experiencia vivida del amor de Dios. Cuando Jesús dice regresa del monte, va al templo, y dice que allí en el templo la multitud se acercaba a él. Y dice el texto que sentado entre ellos les enseñaba. Hay por lo menos 2 episodios donde enseña cómo Jesús enseñaba sentado. ¿Por qué? Porque los maestros griegos que ya conocía a Jesús, recuerden que el mundo griego invadió a los judíos en el siglo IV antes de Cristo. Por tanto, ya ese mundo lo conocían. Los maestros griegos enseñaban de pie, con autoridad, sobre sus discípulos. No eran iguales. Y algunos incluso caminando, los peripatéticos. Jesús enseña sentado, cara a cara, en señal de igualdad. Ustedes y yo somos uno. Ustedes son mis hermanos. Somos hijos del mismo Padre. Por eso enseña sentado, como maestro de Israel. Y dice que, ¿qué les enseñaba? El reino. Les enseñaba los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, una nueva comprensión sobre Dios y una nueva comprensión sobre el ser humano. Y estando en ese momento, dice, le traen una mujer sorprendida en flagrante adulterio, y poniéndola frente a él, probablemente, si fue sorprendida en adulterio, venía con mucha vergüenza, evidentemente, venía con mucho miedo, venía con mucho dolor, venía con mucha carga, y probablemente incluso podía estar ya casi desnuda. ¿Por qué? Porque cuando dice, maestro, este tipo de mujer debe morir lapidada a piedras. Es la realidad que están viviendo. Imagínense, los fariseos y los escribas, los gramatos, son los que conocen la Biblia hebrea, la Torá, los Neviín, los Ketubín, la conocen bien. Son los muy cercanos a la religión. Son los que más conocen, entre comillas, de Dios. Y ellos creían con todo el corazón que Dios mandaba matar a estas mujeres. Pero lo que no sabemos nosotros es que una legislación más antigua, que luego se fue desapareciendo, también pedía matar a los hombres en adulterio. No solo se mataba a la mujer, se mataba al hombre también. Posteriormente, como fue entrando el dominio masculino, entonces se fue quitando la ley de matar a los hombres. Solo se mataba a la mujer, porque la mujer es propiedad del hombre, no tiene valor en sí misma. La mujer siempre será de alguien, de un papá o de un hombre. Sola no vale nada en ese momento. Así que imagínense la carga emocional y humana. Dice, se la traen, y Jesús, dice, se agachó y empezó a escribir en el suelo. Este texto fue escrito en el año 110 después de Cristo. Imagínense, casi en la 4ª generación de cristianos. Ya tal vez en ese momento empezaban a separarse del judaísmo.
Todavía no del todo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Jesús escribe y es un signo, porque el dedo de Dios, por ejemplo, en los sueños de José y en otras partes está el dedo de Dios, que escribe sus sentencias. Jesús escribiendo en el suelo es: yo voy a mostrar con este dedo el verdadero rostro de Dios. Con esta forma, el verdadero rostro de Dios, no el que ustedes creen que tiene. Y por eso dice, como insistían en preguntarle, porque querían ponerlo en trampa. Si Jesús decía no, así directo, estaba contradiciendo la ley, estaba contradiciendo a Yahvé y era objeto de muerte también. Jesús no se puso a discutir tampoco con ellos teológicamente, a hacer argumentos, no. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es decir, lleno del amor de Dios, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, el texto griego dice, aquel de ustedes que no haya errado, que no se haya sesgado del camino, que lance la primera piedra. Yo creo que esta frase sería buena cargarla en el celular, ponerla en el cuarto, cargarla siempre y siempre recordarla. Si me siento libre de pecado, puedo lanzar la primera piedra. El que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice el texto que de inmediato él se agachó otra vez y siguió escribiendo, algo maravilloso. Eso está enseñando el rostro verdadero del Padre. El Padre no ha mandado matar, nunca, nunca, porque el Padre es vida. Los hombres entendieron o creyeron que Dios lo mandaba, que es otra cosa, ¿eh? Dios nunca mandó eso. Entonces, cuando de pronto él se levanta y dice: ¿dónde están los que te acusaban? Porque dice, se fueron escabullendo, avergonzados, porque querían matar a la mujer porque había caído en adulterio, imagínense, pero ellos no veían el desamor que tenían al querer matarla, total desamor. Se fueron todos, comenzando por los más viejos. Por eso vemos siempre en el ambiente social que siempre los más viejos son los que más juzgan, los que más critican, supuesta sabiduría, supuesto conocimiento, pero no, es que no han entendido, no hemos entendido. El que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús le dijo: mujer. Jesús trata de mujer. Cuando se habla de mujer en la Biblia, ese título es un título de honor. Por eso Juan dice que Jesús llamó también a su madre mujer. He ahí a tu hijo. ¿Sí? Mujer es un título de honor. Jesús llama a esta mujer sorprendida en adulterio mujer. ¿Cómo veía Jesús a esta mujer? ¿Como una pecadora? ¿Ustedes creen que Jesús veía a esta mujer como una pecadora? No. No, porque si Jesús hubiera sabido que esa mujer podía ofender a su padre, o que cualquier persona pudiera ofender a su padre, no le hubiera dicho eso. Jesús está enseñando otra cosa también allí, velada. Nadie puede ofender a Dios. Nadie. Incluso es un acto de soberbia pretender creer eso. ¿Cómo voy yo, criatura? Bueno, sí, hijo de Dios, pero que he sido creado por Él, por el Espíritu eterno, inamovible, perenne, yo voy a ofenderlo. Y no solo eso, como toda la humanidad le ofende cada día, entonces si somos capaces de ofenderle, porque Él se ofende. Y si Él se ofende, debe estar muy deprimido, muy dolorido, muy sufriente o muy iracundo, y entonces ya no es Dios, porque está viviendo sentimientos humanos meramente.
Dios es mucho más. Por eso Jesús ve en esa mujer a una santa hermana que se ha equivocado, que ha errado el camino. Por eso cuando Dios nos ve a todos nosotros, nos ve como santos hijos, como santas hijas. Porque si Jesús dijo que Él está en cada persona, incluso el más insignificante, quiere decir que el Padre ve en cada persona a Jesús. En cada uno de nosotros el Padre ve a Jesús, a su Hijo mismo. Por eso nos ve como santos, que nos equivocamos, que erramos, que pecamos, pero que no somos pecadores. No somos pecadores. Eso no es lo que nos define. Lo que nos define es que somos santos, amados y amadas, hijos e hijas de Dios. Y eso lo dice la palabra, no estoy inventando yo. Lo dice la palabra, lo dice la doctrina de la iglesia también, Lumen Gentium 40, lo que dice el Papa Francisco. Estamos todos dentro de Dios, Él es nuestro templo santo. Lo que pasa es que no creemos lo nuevo de Jesús, no lo creemos. Jesús le dijo, cuando le pregunta, ¿y nadie te ha condenado? Ella contestó, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar más. No es una amenaza o castigo, es una advertencia, porque si vuelve a pecar, ¿quién va a sufrir? Ella misma. Cuando erramos el amor, ¿quién falla? ¿Quién sufre? Yo mismo. Por eso no vuelvas a hacerlo, porque tú sufres cada vez que te apartas del amor, porque quedas muerto, sin Pascua. Por eso de nada vale celebrar una Pascua si no me he convertido al amor. Por gusto, no es nada de Pascua. No hay Pascua si yo no paso de la muerte a la vida, del desamor, del miedo al amor. Y en este sentido es que San Pablo a los filipenses va a decirnos que él ha descubierto que todo lo que era valioso para él, ahora lo considera basura, comparada con Cristo. ¿Qué era lo valioso para Pablo? Pablo, recuerden que nació judío, vivió judío y murió judío, siguiendo al Mesías. Esa idea de que Pablo se hizo cristiano, eso es falso. Ni siquiera había cristianos en esa época todavía. Fue hasta el siglo segundo, tercero, cuando se establece ya una nueva sociedad cristiana como tal. Y para que veamos, los primeros 3 papas eran judíos de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un grupo de judíos y de paganos juntos que seguían al Mesías, a Jesús. Pero Pablo creía y tenía unas leyes judías que para él eran importantísimas. Esa ley que lo llevó a perseguir a los seguidores de Yeshua. Todo lo considero estiércol, dice la palabra griega. Todo lo considero estiércol comparado con el conocimiento de Cristo. Y por lo tanto, dice, lo importante es conocer a Jesús, entrar en intimidad con Jesús, conocerle de verdad. No lo que me han dicho meramente, sino darme cuenta de verdad en los actos de Jesús. ¿Qué me dice? Una cosa es lo que podamos interpretar de lo que Jesús dice, o podemos indagar en el lenguaje original. Pero hay una cosa que sí podemos ver, y son los actos de Jesús. Los actos de Jesús hablan de cómo es Dios, de cómo es el Padre, porque quien me ve a mí, ve al Padre. Que hoy nosotros, mirando este acto de Jesús ante esta mujer, vivamos lo mismo como Él. Que seamos capaces de no señalar, de no juzgar, de no levantar la mano acusadora, sino la mano que sostiene y que levanta. Y que seamos capaces de recordarnos siempre, si me siento libre, que lance la primera piedra. Y el que se sienta libre de error, que lance la primera piedra. Y si esto lo hacemos, les aseguro que nuestras comunidades se volverán el paraíso mismo. Que así sea. Amén.
Respondamos a esta palabra con el credo de nuestra fe. Vamos a hacerlo en forma bautismal. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Que Iglesia. nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos en profesar. Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digamos: Señor Jesús, enséñanos a vivir como tú. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libera a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir como tú. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir como tú. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir como tú. Para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección, roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir como tú. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros. Encontraron dos ángeles, el uno preguntó al otro: ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? En la bendición, en la bendición, en la bendición. El otro le respondió: en la bendición, en la bendición, en la bendición. El otro le respondió. Se encontraron dos ángeles, el uno preguntó al otro: ¿Dónde está la gloria de Dios? Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias, que es mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo, Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo, Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Emma Wood de Quintero, Benigna Ortiz, Edith Elsa Chacón, Carlos Javier de León, María Paula Montero, Elma Isaura Santamaría, y de todos los que han viajado en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos tenido una gran noticia. Dios se nos muestra como compasivo y misericordioso, como Dios amor y ternura. Solo cuando acojamos a ese Dios verdadero, al Dios de Jesucristo, seremos capaces de cambiar el mundo, la familia, la iglesia, hacia la comunión y la sinodalidad. Juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo, el Cristo total, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Señor. Él no quita el pecado del mundo, el que nos revela el verdadero rostro de nuestro Padre. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos 3 filas para comulgar, una en el centro y en los costados. Yo te amo, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi liberador, tú eres mi Dios. Yo te amo, Señor. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, me rodeaban los lazos del Seol, había caído en los cepos de la muerte. Clamé al Señor en mi angustia, a mi Dios invoqué, y escuchó mi voz desde su templo. Llegó mi llamada a sus oídos, y la tierra fue sacudida y vaciló. Retemblaron las bases de los montes, porque inclinó los cielos y bajó, y el fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos del orbe aparecieron, extendió su mano para asirme,
me sacó de lo profundo de las aguas. Oración para el sínodo Ad Sumo Sancte Spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, ven a nosotros, apóyanos, apóyanos, entra en nuestros corazones, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. como personas débiles y pecadoras. No permita que la ignorancia No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, que obras en todo tiempo y en lugar, comunión con el Padre y el Hijo, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que tenemos ya a la venta los cirios pascuales a 3 balboas. Cirios pascuales, hemos traído solo 100, si se acaban entonces traeremos más. En la oficina estarán a la venta. También recordamos que mañana comienzan las penitenciales en la zona 1 y nos corresponde a nosotros iniciar inmediatamente después de misa, o sea, a las 6 de la tarde, se inician las confesiones. Aprovechemos, vienen 6, 7 sacerdotes para confesar juntos, aprovechemos el don del amor de Dios. Cada sacramento es puro amor de Dios. También recordamos la acción significativa para el domingo 24 de abril, promoviendo pascualmente la dignidad de la vida humana, mirando los textos de 2 de Timoteo 3, 16, 17, 1 de Pedro 1, 3 y 1 de Juan 3, 2, se hace un diálogo familiar, vecinal, de catequesis, etcétera, y se comparten los textos. Luego se dialoga sobre la belleza de la vida humana en la palabra de Dios. Y al final se coloca en cada casa una bandera blanca que diga: Dios nos ha dado la vida y somos su pueblo santo. El programa de Semana Santa ya lo tenemos listo, está pegado en la puerta. Si alguien quiere mirarlo, este año, gracias a Dios, tendremos todas las actividades de Semana Santa, incluyendo las procesiones, la procesión del silencio, el monumento,
ramos y todo lo demás. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Purifica en el cuerpo y en la mente a tus fieles, Señor, para que, llevados al arrepentimiento por inspiración tuya, puedan evitar lo nocivo en la vida y puedan pasar así del miedo al amor y encuentren en ti su gozo y consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a vivir como Jesús, mostrando la compasión y la ternura del Padre, en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde y buena semana. Buena tarde. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es el fruto. María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído. ¿Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Cómo es que la Madre del Señor viene a mí?